Su señoría, pido 30 días de cárcel. Si no detenemos esto aquí, mañana vendrán 10 más. Esas fueron las primeras palabras fuertes que quedaron clavadas en la sala aquella mañana, y no salieron de un fiscal cansado ni de un policía frustrado. Salieron de un pastor con traje azul marino, pañuelo blanco en el bolsillo, zapatos lustrosos y una sonrisa pequeña, seca, como si ya hubiera ganado antes de sentarse. Eran las 9:17 de la mañana, un martes húmedo de octubre, en la sala 3 del Tribunal Municipal de Providence, caso número 24 MC 1187. Yo estaba en el estrado. Frente a mí, una madre sola con las manos tan apretadas que los nudillos parecían yeso. El alguacil todavía no había terminado de acomodar a la gente cuando el pastor volvió a levantar la voz. Robar es pecado, su señoría, y el pecado sin disciplina se multiplica. La mujer ni siquiera lo miró. Tenía un abrigo beige demasiado delgado para el clima, el ruedo del pantalón deshilachado y el cierre de una bota roto. Sobre la mesa de la defensa había una hoja con su nombre, Elena Morales, 34 años, 3 hijos, sin antecedentes. A su lado un defensor público con una carpeta gastada y una lapicera que fallaba cada 2 palabras. Yo bajé la vista al expediente, $14.12. Eso era lo que figuraba como valor de la supuesta propiedad sustraída: 2 latas de sopa, una caja de cereal, un frasco de mantequilla de maní, un paquete de arroz, leche en polvo, galletas saladas, bienes retirados de una despensa de donaciones operada por la Iglesia Faro de la Promesa, $14.12, y un pastor estaba pidiendo cárcel. ¿Quién es el denunciante formal?, pregunté. El hombre dio un paso adelante antes de que el abogado de la iglesia pudiera abrir la boca. Yo, pastor Isaiah Bell, fundador y pastor principal de Faro de la Promesa. No dijo reverendo, no dijo representante, dijo fundador y pastor principal, como un título de propiedad. Usted vio personalmente el incidente. Lo revisé en video. No fue lo que pregunté, le dije. Se acomodó la corbata. No, su señoría. El defensor público levantó un dedo. Objeción al tono de las declaraciones del denunciante. Ya está argumentando castigo antes de establecer hechos. El tribunal sabrá establecer los hechos, respondí, y rápido si me dejan. La mujer seguía de pie, no lloraba. Eso llamó mi atención. La mayoría de la gente que llega humillada a una sala así o rompe en llanto o se endurece. Ella hacía otra cosa, miraba un punto fijo en el borde de mi estrado, como quien se prohíbe caer. Señora Morales, le dije, ¿entiende el cargo? Movió la cabeza una vez. Sí, su señoría. ¿Cómo se declara? Su abogado tocó suavemente su brazo. No culpable. El pastor soltó una risa breve por la nariz, no fuerte, peor, lo suficiente para que todos la escucharan, y él pudiera fingir después que no había sido nada. Yo lo miré. Él levantó ambas manos. Solo me sorprende, su señoría. Hay cámaras, hay admisión, hay testigos. Ya llegaremos a eso. Y ahí, por si usted alguna vez se ha sentado en un tribunal y ha pensado que el momento importante llega cuando alguien muestra una prueba, déjeme decirle algo. No. El momento importante llega cuando alguien se apura demasiado, porque la gente que sabe que tiene la razón habla con calma. La gente que necesita aplastar a otro antes de tiempo, casi siempre está protegiendo algo. El fiscal municipal, que ya llevaba 3 horas escuchando casos de estacionamiento y ordenanzas, revisó sus notas y pareció incómodo. Eso también lo vi. No era un caso que le interesara. No olía a seguridad pública, olía a escarmiento privado. Adelante con el resumen, ordené. El fiscal carraspeó. El 14 de octubre, a las 6:42 p.m., la acusada fue observada retirando productos alimenticios del área trasera de distribución de la Iglesia Faro de la Promesa. Dicha área estaba cerrada al público en ese momento. Un voluntario de seguridad le ordenó detenerse. La acusada salió del lugar con una bolsa reutilizable azul. Fue detenida en la acera este de Warren Avenue. Los artículos fueron recuperados. Violencia, no. Daño a propiedad, no. Resistencia, no. Antecedentes, no. Monto total, $14.12. La iglesia pidió la restitución y cargos completos. Ahí el pastor se inclinó hacia adelante, y un mensaje claro, su señoría. Lo dijo como si estuviera dando un sermón desde púlpito, no desde un asiento de testigo. Todavía no le di la palabra, le dije. Se echó hacia atrás, pero no bajó la barbilla. Ese tipo de hombres rara vez la baja. Prefieren perder dinero antes que altura. El defensor público pidió permiso para hablar. Su señoría, mi clienta desea explicar. El pastor lo interrumpió. No hay explicación moral para entrar en propiedad privada y tomar lo que no le pertenece.
Ahí sí la mujer levantó los ojos, no al pastor, a mí. Yo pensé que era la despensa, dijo. La sala se quedó quieta. El fiscal revisó otra vez el informe. La despensa estaba cerrada, su señoría. Yo pregunté por la señora, respondí. Elena tragó saliva. Había una mesa vacía al frente. Un cartel decía nadie se va con hambre. Fui a la puerta lateral porque una señora del barrio me dijo que a veces, cuando se acaba delante, entregan atrás. Golpeé. Nadie abrió. Había cajas por dentro. La puerta estaba sin seguro. El pastor se movió enseguida. Eso es falso. No la interrumpa. Ella siguió, pero mirando la madera del barandal. Mi nene menor había comido galletas de la escuela al mediodía. Eso fue todo. La leche se nos terminó el domingo. Yo, su abogado, le tocó el codo, quizá para frenarla, quizá porque vio que la voz se le iba a romper, pero no se le rompió. Volvió a cerrar la boca y apretó los dedos hasta que las uñas desaparecieron. El pastor hizo un gesto al fiscal y luego al banco donde estaban sentados dos empleados de la iglesia. Uno de ellos, un hombre corpulento con auricular negro, asintió como si esto fuera una operación de seguridad nacional y no 4 latas. Su señoría, dijo el pastor, si hoy permitimos esto por lástima, mañana cualquiera puede usar el hambre como licencia. La ley de Dios y la ley civil existen por una razón. Yo he escuchado miles de discursos en sala, algunos vienen de abogados hábiles, otros de gente sencilla diciendo la verdad de la forma más torpe posible. Pero hay una clase de discurso que siempre se reconoce, el que usa palabras grandes para hacer algo pequeño y mezquino. ¿La iglesia ofrece despensa comunitaria?, pregunté. Sí, dijo el pastor. ¿Reciben donaciones de alimentos? Sí. ¿Promueven ese programa como obra de caridad? Sí. ¿Tienen estatus de organización exenta de impuestos? El abogado de la iglesia reaccionó antes que él. Su señoría, no veo la relevancia. Yo sí, conteste. El pastor apretó la mandíbula. Sí, la despensa se publicita hacia el público. Sí, durante horarios designados. Y el letrero nadie se va con hambre. El abogado volvió a meterse. No sabemos si ese letrero estaba. Yo no le pregunté a usted. El voluntario de seguridad levantó la mano desde atrás, sin que nadie se la pidiera. El letrero siempre está, juez. El abogado giró con furia hacia él. Ya tenía mi atención completa. Acérquese, dije. El hombre dudó. Miró al pastor. Ahí estaba la resistencia viva. La verdad asomaba, y de inmediato alguien quería sentarla de nuevo. Acérquese ahora. Se puso de pie y caminó como quien sabe que después tendrá una conversación desagradable en un estacionamiento. Juró decir la verdad. Nombre, Martin King. Trabaja para la iglesia. Seguridad voluntaria. Ese letrero estaba visible esa noche. Sí, su señoría. Al frente. Y atrás. Vaciló. El pastor levantó una mano. Su señoría, este voluntario no administra operaciones. Si vuelve a interrumpir, lo hago esperar afuera. Martin tragó aire. Atrás también había señalización, pero no la de prohibido pasar. ¿Qué decía? Entrega de alimentos. Martes y jueves. El abogado cerró los ojos un segundo. El pastor se movió en la silla. Martes y jueves, ¿a qué horas? De 5 a 7. Y el supuesto incidente ocurrió a las 6:42 p.m. Signo de interrogación. Sí, su señoría. Nadie habló por 2 segundos. En una sala de tribunal 2 segundos pueden sonar como una campana. El abogado se lanzó enseguida. La distribución principal se había cerrado antes por falta de personal. Se actualizó la señalización, no lo sé, se cerró con llave. Según entendemos, la puerta lateral debía estar cerrada. Estaba cerrada. Silencio. Martin miró otra vez al pastor. Ahí estaba el bloqueo. La verdad no se cae sola. Casi siempre alguien le pone la mano encima. No, dijo al fin, no estaba cerrada. El pastor se puso de pie. Con respeto, su señoría, una puerta abierta no autoriza tomar propiedad. Siéntese. No se sentó. El alguacil dio un paso. Entonces el pastor se sentó. Yo volví al expediente y pasé una página. Había fotos impresas, malas, granuladas, una bolsa azul, un pasillo con cajas, una imagen del área frontal con un banner. Incluso en la mala impresión se alcanzaba a leer la frase, nadie se va con hambre. Fiscal, dije, ¿quién decidió procesar esto como hurto en propiedad privada y no remitirlo a resolución comunitaria? El fiscal no disfrutó la pregunta. La parte denunciante insistió, su señoría. Lo noto. La mujer tenía la vista fija en la mesa. Su abogado susurró algo. Ella negó con la cabeza. No quería hablar. Y a veces el silencio más elocuente en una sala no viene del poderoso, sino del que ya se cansó de rogar. Voy a decirles algo a quienes me escuchan. Cuando una institución usa el lenguaje de la misericordia en la fachada y el lenguaje del castigo en la trastienda, el tribunal no debe correr detrás de esa institución sin hacer preguntas.
Ese día todavía no había terminado de preguntar. Pastor Bell, dije, ¿cuántos miembros tiene su congregación? El abogado se levantó de inmediato. Relevancia. Señor letrado, la palabra relevancia no es un talismán. Siéntese. No le gustó, pero se sentó. El pastor habló con la voz más baja, más controlada. Aproximadamente 4.500. Y presupuesto anual del ministerio. Objeción, soltó el abogado, denegada. Alrededor de 5 millones, dijo el pastor. Algunas cabezas en la galería se movieron. Elena no. Ella seguía quieta. La despensa forma parte de sus programas de alcance comunitario. Sí. Reciben beneficios fiscales por esas actividades, como cualquier entidad religiosa legalmente constituida. Usted reside en propiedad de la iglesia. El abogado volvió a ponerse de pie. Su señoría, esto es impropio. Lo impropio es traer una madre hambrienta a una sala penal por $14. Siéntese. Se sentó más rápido esta vez. El pastor alisó su manga. Recibo una vivienda pastoral, vehículo provisto por la iglesia. No veo, sí o no, sí. Viáticos, compensación ministerial estándar y seguridad personal. Después de algunas amenazas, sí. Martin, el voluntario miró el suelo, no al pastor, al suelo. Usted puede aprender mucho en un tribunal observando a la gente que no habla. En ese momento, si el pastor hubiera tenido sentido común, habría bajado el tono, pedido restitución simbólica y dejado que el caso muriera. Pero los hombres que se acostumbran a que todos les digan amén suelen confundir volumen con autoridad. Su señoría, dijo, esta no es una cruzada contra la pobreza. Es una defensa del orden. Si la iglesia no protege lo que recibe, no puede servir a nadie. ¿Y a quién estaba sirviendo ese cereal a las 6:42 p.m. en una puerta abierta bajo un letrero que decía entrega de alimentos? No contestó. El fiscal pidió introducir el video. Adelante. La pantalla del tribunal bajó con su zumbido habitual. Imagen fija. Hora estampada en una esquina. 18 horas 41 minutos y 12 segundos. Se ve la puerta lateral. Se ve a Elena entrar mirando a ambos lados, no como quien planea un gran golpe, sino como quien teme estar equivocándose. Sale 1 minuto y 13 segundos después con una bolsa a medio llenar. No corre, no empuja, no esconde la cara, mira hacia la calle y sigue caminando. Entonces entra en cuadro el voluntario de seguridad, le habla, ella se detiene de inmediato. Le entrega la bolsa, no forcejea, no huye, se lleva una mano al pecho y parece explicarle algo. Él señala el interior. Llega otro empleado. Luego llega una patrulla. ¿Audio? Pregunté. No hay audio, dijo el fiscal. Conveniente, murmuró el defensor. El pastor lo escuchó. No necesita audio. La imagen habla. Sí, le dije, habla. Y hasta ahora no ha dicho lo que usted quiere. La sala cambió de temperatura ahí mismo. Porque el poder del pastor, que al principio parecía llenar la sala, acababa de tropezar por primera vez. Si usted ha llegado hasta aquí conmigo, quédese. Porque lo que vino después fue el momento en que un caso pequeño dejó de ser pequeño. Quiero ver la solicitud de denuncia, dije. El fiscal parpadeó. La denuncia inicial, la completa, confirma, la llevó. Yo la leí, luego la volví a leer. Después miré al abogado de la iglesia. Aquí el denunciante registrado no es la corporación religiosa, ni la fundación de alimentos, es usted. El abogado se enderezó. Actué como representante autorizado. Trajo autorización corporativa. Se puede obtener. La trajo hoy, no. Trajo acta del directorio. Poder. Documento de custodia del inventario. Prueba de titularidad específica sobre los bienes. No en este momento. El pastor se inclinó hacia su abogado y le susurró algo rápido, duro. Ahí tuvo que entrar el fiscal. Su señoría, podemos subsanar en fecha posterior. Quizá, dije. O quizá no. Elena levantó los ojos por primera vez desde que empezó la reproducción del video. El pastor vio ese movimiento y redobló la presión. Aunque hubiera un defecto técnico, los hechos son los hechos. Esta mujer tomó lo que no era suyo. ¿Y usted? Respondí sin levantar la voz. Insiste en usar una sala penal para perseguir una deuda de $14 por bienes donados, en un programa publicitado como ayuda contra el hambre, operado por una entidad exenta de impuestos, con señalización ambigua, y una puerta abierta durante horario anunciado de entrega. ¿Quiere que sigamos hablando de hechos? Se escuchó una tos nerviosa en la galería. El abogado cambió de estrategia. Su señoría, con el mayor respeto, este tribunal no debe convertir una audiencia de hurto menor en una auditoría religiosa, ni en un púlpito de intimidación, le dije. El pastor volvió a sonreír. Pequeño error. A algunos hombres la sonrisa los traiciona más que el enojo. Entonces vi algo. No fue un documento, no fue una foto, fue un destello cuando ajustó la manga derecha, un brillo limpio pesado. No porque yo entienda de lujo, sino porque llevo demasiados años viendo a quién le sobra y a quién no. Pastor Bell, dije, mantenga la mano donde pueda verla.
El abogado frunció el ceño. Perdón, la mano, sobre la mesa, el pastor la puso. Reloj de caja dorada, bisel con brillo acerado, esfera oscura, no era una pieza discreta. Era de esas que quieren ser vistas desde la segunda fila. ¿Qué marca es ese reloj? El abogado saltó como si hubiera sonado una alarma. Objeción, absolutamente irrelevante. El pastor intentó cubrirlo con la manga. Déjelo visible, le dije. El alguacil dio un paso. Nadie respiró fuerte. ¿Qué marca es? El pastor respiró por la nariz. Rolex. Modelo, no recuerdo. Yo lo miré un segundo más largo de lo normal. La experiencia enseña que la gente puede olvidar muchas cosas. El modelo del reloj que usa para anunciarse ante el mundo, casi nunca. No recuerda. El pastor tragó saliva. Date just. ¿Cuánto cuesta? Su señoría, comenzó el abogado. Si vuelve a hablar fuera de turno, lo sanciono. Entonces se hizo ese silencio raro que antecede a las respuestas que ya se arrepienten de existir. No lo sé exactamente, dijo el pastor. Inténtelo. La congregación me lo regaló. ¿Cuánto cuesta? Alrededor de, no sé, unos pocos miles. Desde atrás, una mujer mayor en la galería soltó un por favor tan bajito que nadie pudo decir que lo había oído y todos lo oímos. Yo incliné la cabeza. He estado sentado aquí mucho tiempo, pastor. Ese no es un reloj de unos pocos miles. Quiere corregirse. Se le endureció la boca. Quizá 20. Martin, el voluntario, cerró los ojos. El abogado tocó la frente con 2 dedos. Ahí supe que la cifra real venía peor. 20, no lo sé. Yo sí sé que no son $14.12. No elevé la voz, no hizo falta. Y antes de que alguien me diga otra vez que esto no es relevante, lo diré yo, es relevante, porque un tribunal tiene derecho a examinar el uso desproporcionado del poder. Es relevante, porque la credibilidad importa. Es relevante porque cuando un hombre viene vestido de moral absoluta a pedir cárcel para una madre por comida de despensa, el tribunal puede mirar la muñeca desde la cual predica. El pastor se inclinó hacia adelante, la compostura se le estaba partiendo. Me está juzgando por tener éxito, por ser bendecido, lo estoy juzgando por estar aquí. Eso cayó como martillo. El defensor público no dijo una palabra, no necesitaba. Elena tenía la vista fija en el reloj, luego en la bolsa de evidencia, luego otra vez en el reloj. No hizo gesto, no habló, pero a veces la verdad más dura de una sala cabe en esa distancia. Una muñeca de 90,000, una bolsa de $14, sí, 90,000. Porque el fiscal, en un impulso torpe o quizás honesto, tomó su teléfono debajo de la mesa, escribió 3 palabras y levantó la vista con la clase de cara que no finge nada. No lo puse en el récord como prueba formal, no hacía falta, ya sabía lo que estaba viendo, y el pastor también sabía que yo ya lo sabía. Pastor Bell, dije, la iglesia ayuda a familias con inseguridad alimentaria, sí. ¿Cuántas esta semana? Muchas. Y una de esas familias es esta señora. Él no contestó. La habían visto antes. Martin respondió sin querer. Sí. El abogado se giró como si quisiera borrarlo del aire. ¿Cuántas veces? Pregunté. Martin tragó. 2, tal vez 3. Elena habló apenas. 2. Le habían entregado alimentos antes. Sí, su señoría. Entonces era conocida del programa. Sí, el abogado se incorporó de golpe. Su señoría, aunque hubiera habido asistencia previa, eso no autoriza retirar bienes sin control. Lo que no autoriza, respondí, es convertir la caridad en trampa. Ahí el pastor perdió la paciencia. Esta mujer mintió, entró por atrás y tomó lo que no le correspondía. Si usted la deja ir, le dirá a toda la ciudad que la pobreza exime del pecado. Yo he escuchado gritos, lágrimas, amenazas veladas, insultos en voz baja. Hay una diferencia entre hablar desde principios y hablar desde desprecio. El desprecio siempre sube solo. Señor Bell, dije, en este tribunal nadie está por encima de la ley, ni el pobre ni el predicador. Él se echó hacia atrás, cruzó los brazos y miró a la galería como si buscara todavía fieles. Yo volví al expediente. Falta de autorización documental del denunciante. Señalización contradictoria, horario coincidente con distribución, puerta sin seguro, uso previo de la beneficiaria en el programa, valor nimio, ausencia de intención claramente delictiva en el video, y una insistencia feroz en castigar lo que cualquier institución seria habría resuelto con una conversación y una caja de alimentos extra. Pero todavía faltaba una pieza. Señora Morales, dije, cuando el voluntario la detuvo, ¿qué dijo usted? Ella respiró, que iba a volver a pagar cuando cobrara el viernes. El fiscal revisó el parte, paró, leyó otra vez. ¿Eso figura en el informe? Pregunté. El fiscal bajó la vista. Sí, su señoría. ¿Y por qué no se leyó? No contestó. Martin, el voluntario, habló sin permiso. Ella dijo eso. Lo dijo 2 veces. El pastor giró hacia él con una mirada que atravesaría vidrio.
Si usted quiere saber cuándo una historia cambia de dueño, es ahí. Cuando el hombre con menos rango en la organización decide que ya no puede seguir sosteniendo la mentira del hombre con más rango, la señora ofreció devolver el valor, sí. ¿Cooperó? Sí. ¿Usted pidió que la dejaran ir? Martin apretó la mandíbula. Sí. ¿Y quién decidió llamar a la policía? Larguísima pausa. Pastor Bell. Nadie se movió, ni el abogado, ni el fiscal, ni Elena, ni yo. A veces el momento de justicia no llega con un golpe, llega con una palabra dicha por la persona correcta. El pastor intentó levantarse otra vez. Estoy defendiendo un principio. No, le dije, está defendiendo control. Y entonces, porque ya habíamos llegado al punto donde el tribunal tenía obligación de dejar las cosas claras, pronuncié cada palabra separada, sin correr detrás de ninguna emoción. La denuncia presentada ante este tribunal es defectuosa en su origen. El compareciente no ha establecido autoridad documental suficiente para reclamar en nombre de la entidad presuntamente afectada. La señalización del lugar era incompatible con una advertencia penal clara. El acceso lateral permanecía sin seguro durante horario anunciado de distribución. La acusada era usuaria conocida del programa. El video no muestra huida, ocultamiento ni conducta consistente con intención criminal inequívoca, y el propio parte policial recoge ofrecimiento inmediato de restitución. El abogado empezó: Su señoría, pedimos oportunidad para, no, una sola sílaba. A la luz de estos defectos, y de la manifiesta impropiedad en el uso del proceso penal para dirimir una controversia mínima sobre bienes donados de una despensa caritativa, el caso queda desestimado. La palabra cayó y la sala soltó aire, pero no había terminado. Porque a veces desestimar un caso es suficiente para el expediente y completamente insuficiente para la verdad. Miré directo al pastor, y quiero agregar algo para el récord. Este tribunal no será cobrador de deudas, instrumento de humillación ni garrote moral de un millonario disfrazado de caridad. El abogado se puso de pie de un salto. Su señoría. El alguacil avanzó. Yo no levanté la voz. Siéntese. Se sentó. El pastor ya no sonreía. Ya no había sermón. Ya no había púlpito. Solo quedaba un hombre muy bien vestido tratando de entender cómo un reloj puede volverse más pesado que el brazo que lo carga. Elena no lloró entonces. Hizo algo que recuerdo mejor. Se llevó una mano a la boca, como si hubiera estado conteniendo el aire durante una hora, y de pronto el cuerpo no supiera qué hacer con él. Señora Morales, dije, más despacio, usted es libre de irse. Su abogado le tocó el hombro. Ella no se movió. ¿Escuchó? Le dije. Asintió. Recoge sus cosas. Miró la bolsa de evidencia. Yo miré al fiscal. Esos alimentos, si aún están retenidos, se devuelven hoy. El pastor abrió la boca. Yo levanté una mano, y no habló. Y si la iglesia tiene objeción, añadí, puede discutirla con su contador, no con este tribunal. Se escuchó una risa ahogada en la galería. Corta, contenida, la clase de risa que la gente mayor suelta cuando por fin alguien dijo lo que llevaba rato mereciendo ser dicho. Elena tomó la correa de su bolso. Seguía temblándole la mano, pero esta vez no por lo mismo. Dio un paso atrás, luego otro. Se detuvo, se volvió hacia mí y dijo apenas, gracias, su señoría, nada más. No dio discurso, no habló de milagros, no prometió grandes cambios. La gente real casi nunca habla como en las películas cuando la salvan. A veces solo dicen gracias porque tienen 3 hijos esperando y un autobús que no perdona retrasos. Yo asentí, vaya con sus niños. Cuando pasó junto a la mesa de la iglesia, el pastor evitó mirarla. Eso también importa. Hay hombres que pueden pedir cárcel mirando de frente, pero no soportan mirar a los ojos cuando se les acaba el poder. Martin se hizo a un lado para dejarla pasar. Y antes de que saliera, hizo algo pequeño. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una tarjeta doblada y se la dejó en silencio sobre el bolso. No sé qué decía, no lo leí. No voy a inventarlo, solo sé que lo hizo cuando el pastor miraba hacia otro lado. Después llamé al siguiente caso. Así funcionan los tribunales. La vida de una persona se parte en dos a las 9:58 y a las 10 alguien discute una multa de tránsito. El martillo no detiene el reloj. Pero ese caso se quedó conmigo, no por el Rolex, no por la cifra, ni siquiera por la frase final. Se quedó conmigo porque me recordó algo viejo, algo que mucha gente en este país aprendió antes de que todo se llenara de consultores, cámaras y hombres que convierten la virtud en marca personal. La caridad que necesita testigos para ser generosa no es caridad, y la fe que solo cae sobre el débil no es fe, es negocio con himnos. Mire, yo no castigo a nadie por tener dinero. Nunca lo hice. El éxito limpio no me ofende. El reloj caro no me mueve una ceja si la conciencia viene limpia con él. Pero cuando un hombre envuelto en privilegio usa el lenguaje de Dios para aplastar a una madre por una bolsa de comida, entonces no me está mostrando disciplina, me está mostrando hambre.
Hambre de obediencia, hambre de control, hambre de que todos en la sala sepan quién puede caer y quién no. Y ahí, precisamente ahí, el tribunal tiene que ponerse de pie, porque la ley no existe para amplificar la crueldad privada, existe para frenarla. Si usted ha visto demasiado del mundo moderno y siente que a veces todo está al revés, yo lo entiendo. He visto ancianos tratados como carga. He visto veteranos hacer fila por medicinas. He visto madres llegar a mi sala con zapatos rotos y espalda recta. Y también he visto a personas con autos de lujo pedir castigos ejemplares por monedas. Uno aprende rápido dónde vive la decencia y dónde solo vive la apariencia. Ese martes en la sala 3, la decencia no llevaba traje italiano, llevaba un abrigo barato, una bota rota y una voz tan baja que casi se perdía, y ganó. No porque el mundo sea siempre justo, no lo es.